Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su asistencia a la presentación de este libro, editado por el Instituto Electoral del Estado de México, que se llama Fortalecimiento de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos autores son, y que están con nosotros, la magistrada Adriana Margarita Fabel Herrera y el maestro Saúl Mandujano Rubio, a quienes agradecemos su presencia. Y bueno, en esta presentación contamos con la presencia del consejero electoral Juan Carlos Villarreal Martínez, quien está con nosotros quien fungirá como comentarista. Está también el magistrado Raúl Flores Bernal, a quien agradecemos también estar con nosotros, y además de los autores, a quienes ya mencioné. Y bueno, este texto es parte de la colección de reflexiones en Derecho Electoral que tenemos en el Instituto Electoral del Estado de México. Es el último número que apareció y apareció a finales del año pasado, y es un texto que el comité editorial juzgó de relevancia para ser publicado, y en ese sentido fue publicado por el instituto. Y pues ahí estamos aquí para la presentación. La dinámica de la presentación va a ser la siguiente. Tenemos en una primera instancia los comentarios del consejero electoral Juan Carlos Villarreal, en una segunda instancia los comentarios del magistrado Raúl Flores Bernal, y después los comentarios de los autores, para después pasar a una sesión de preguntas y respuestas si es que ustedes tienen alguna opinión, algún comentario sobre el texto, para finalmente concluir con el evento. Y pues en ese sentido le daría el micrófono al consejero electoral Juan Carlos Villarreal para que pues nos haga favor de hacernos sus comentarios al texto que estamos presentando. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes. En principio, gracias a la invitación por compartir este espacio con gente muy respetada en la materia. Espero que ahora sí, contra mi costumbre, me comporte como se debe ante las autoridades. Preparé una nota porque creo que el caso lo amerita. Yo frecuentemente hago esto lo hago como es mi estilo, improvisando y sujetándome a lo que me va saliendo, pero en este caso por tratarse de Adriana y de Saúl, quienes imponen con su experiencia, voy a procurar estar a la altura de la invitación que me han formulado, y nuevamente bienvenidos a ambos y por supuesto a Raúl, quien nos acompaña en esta ocasión. El libro hay que situarlo primero en sus alcances. A mí me parece que lo primero que yo haría es calificar el texto. Es un documento que vale la pena para todos aquellos que estén interesados en la materia, por dos grandes contenidos que tiene en su alcance, en su estudio. Primero, tiene un aporte estadístico que viene a acompañar a muchas de las aseveraciones, que permite efectivamente que los argumentos que se presentan tengan un alcance comprobable. Esta me parece que es uno de los grandes logros del texto. Luego la otra parte que tiene que ver con el alegato, y justamente en el tema del alegato es donde yo me quisiera detener. Hay dos directrices en el texto: la importancia de las salas regionales por lo que hace a su ejercicio permanente, y dos, la mayor competencia y atribuciones que han tenido las salas desde que estas han sido constituidas, y el balance que presenta el texto parte en consecuencia a partir de lo que ellos mismos señalan en el desarrollo del mismo capitulado, resolver lo que se denomina la capitis diminuti, que no es otra cosa que distinguir lo que no estaba claramente en la práctica señalado, y que llevaba a suponer que las salas regionales consistían prácticamente en una escala previa o de segundo nivel frente a la sala superior. Con este impulso que han tenido las reformas electorales, el hecho de que en el texto, en los 10 apartados, se haga una remembranza de todas las reformas electorales, particularmente las que tienen que ver con el ámbito jurisdiccional, y cómo en particular
Hemos pasado de un tribunal de lo contencioso electoral creado en el 86, las reformas del 90 y 93, que le dan cada vez más peso al ámbito jurisdiccional, hasta la del 96, que establece ya el sistema como lo conocemos hoy en día, le dan naturalmente tanto al tribunal como en particular a las salas, esta circunstancia que me tocó también de alguna suerte compartirlo con algunos compañeros exmagistrados de salas regionales que fueron mis compañeros en alguna etapa de estudio y cuestionaban justamente esto, ¿no? Muchas de las resoluciones que ellos tomaban, y me lo platicaban con cierta amargura, la estadística que llevaban a salas regionales no se comparaba con el trato que recibían de la sala superior. Aportaban criterios y eventualmente estos criterios y eventualmente las resoluciones que tomaban servían de base para los trabajos de sala superior, pero siempre eran mirados como un espacio distinto a donde estaban pues aparentemente los demás integrantes del tribunal con mejores condiciones y yo diría con mejores recursos. Y esta parte del relato queda muy bien señalada en el texto, que es algo que yo reconozco y felicito a los autores. Una vez que este trámite, esta evolución se consigue, identifican, me parece de manera clara, con una estadística que viene en el texto. El 87% de los asuntos resueltos por las salas regionales se refieren a medios de impugnación de ciudadanos. Esto significa un número muy alto en comparación con los casos que atiende, y me parece que demuestra con este dato estadístico que ya se han convertido en espacio natural de la defensa, de la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Este solo hecho, de acuerdo al propio relato del libro y el desarrollo y la evolución de las salas, demuestra la importancia de la permanencia. Me tocó también ver, en algún momento atestiguar, cómo habían disminuido las salas prácticamente a un espacio de biblioteca, en donde personas capacitadas, técnicamente hábiles para el desempeño de sus actividades, sean reducidos a un trabajo meramente burocrático. El haber dejado la permanencia, impulsado la permanencia de estas salas regionales, me parece a mí que ha demostrado con la estadística de los asuntos que tienen y que resuelven. Y es un espacio, insisto, de manera natural que ha consolidado este juicio de protección de los derechos políticos electorales. No es lo único, naturalmente, que conocen también otros asuntos de los que, bueno, no entraré en ámbito que seguramente Raúl, por su experiencia, podrá desarrollar mejor que yo. Yo solamente quisiera destacar esa parte del relato, los datos duros, y hay otra parte que también del texto me llama mucho la atención y que tiene que ver con esto que he venido planteando. A pesar de las competencias, los propios autores identifican un pendiente que hay que atacar y que tiene que ver con la Comisión de Administración, que expide naturalmente reglamentos internos del Tribunal Electoral y que se sugiere en el propio texto que podría contribuir también a las salas regionales si cuando menos un magistrado designado por insaculación pudiera incorporarse a estos trabajos que también me parece son de la mayor importancia. Hasta aquí la parte que tiene que ver con el relato y con los argumentos que pretende el libro señalar desde un principio, lo que había señalado, el ejercicio permanente y cómo la mayor competencia y atribuciones ha consolidado este espacio de resolución como un espacio ideal en términos de la altísima competencia que tenemos en el país. Insisto, a cualquiera que se acerque al texto tiene una serie de datos estadísticos de suyo muy valiosos. Ahora quisiera, si me permiten, solamente hacer dos recomendaciones, como se dice en el argot, respetuosas a mis amigos los autores. Si uno le pone rigor
al análisis, entonces creo que lo primero que uno debería advertir es que o se convierte en el primer libro, en el primer capítulo de un libro, o da pie para que esto sea un ensayo que en el tiempo se vaya perfeccionando a partir de una serie de datos que ahí me parece son de lo más ilustrativo, ¿no? Cómo este proceso de reformas, primero, ha consolidado la permanencia de las salas regionales, pero sobre todo cómo el manejo de expedientes, el número de asuntos que van conociendo, han ido contribuyendo a perfeccionar, por un lado, el sistema jurisdiccional, que me parece está claro en varios de los puntos, pero que valdría la pena desarrollar. Por ejemplo, del 87% de los juicios de protección de los derechos políticos electorales, estrictamente cuántos están vinculados con los distintos temas que pueden conocer las salas y cómo los han resuelto. A mí me parece para que cualquier persona que quiera acudir a esta estadística pueda resolver dos dilemas que están siempre en el ambiente. Es que los partidos políticos no respetan su democracia interna, es que no hay procedimientos al interior de los partidos para resolverse de manera eficaz, o es que el sistema es tan complejo que a los que conocemos un poquito luego las resoluciones, vemos como muchas dicen que siendo, ¿cómo dicen?, válidos sus alegatos, una cosa por el estilo, son jurídica y materialmente irreparables. ¿Cómo lograr que esta eficacia desde el punto de vista de la defensa de los derechos sea atendida eficazmente también por los tribunales para contribuir en el fortalecimiento de la vida democrática? Es un tema que a mí me interesó mucho, es un tema que ahí está inmerso, que además es el grueso de lo que conocen las salas regionales, y es una primera recomendación que haría. Y la otra está vinculada con el alegato. A mí me parece que es un alegato muy valioso y que hay que continuar en la pista, es decir, después de este tránsito, después de esta consolidación, cómo están funcionando, qué sigue, ¿no? A mí me parece que con estas observaciones y seguramente las que aporte Raúl, ustedes tendrían una tarea que seguramente aquí el Instituto Electoral podrá seguir cobijando en este tipo de publicaciones, que por lo demás yo los felicito, es una impresión muy bonita, es un texto muy asequible, de fácil manejo, como todas las producciones editoriales del Instituto. Me parece que esta se destaca también por el buen manejo que tiene y acerca a cualquier lector a la obra, que es lo que esperaríamos todos, que lo lean y se acerquen, por supuesto, a la información. De mi parte sería cuanto, y nuevamente gracias por permitirme entrar al terreno de los técnicos. Agradecemos al consejero electoral Juan Carlos Villarreal los comentarios que hizo sobre la obra. Nada más quiero hacer mención de la presencia del consejero electoral Policarpo Montes de Oca, quien nos acompaña en esta presentación también. Y bueno, en este sentido, dejaría la palabra al magistrado Raúl Flores para que también haga los comentarios sobre el texto. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos, a todas. Desde luego que resulta particularmente grato para mí el día de hoy ser invitado a la presentación como comentarista de la obra de dos grandes amigos nuestros. Se decía que Aristóteles, cuando le solicita a Cademo, su amigo, la posibilidad de realizar una serie de cursos fuera de la ciudad de Atenas, escogen un espacio, la academia, porque era de Academo, con la única condición de que los ahí congregantes fuesen amigos. El día de hoy yo deseo destacar tanto la naturaleza académica como que estamos entre amigos, y no puede pasar desapercibido, como lo decía Octavio Paz cuando se refería a su juventud que vivió frente a la Guerra Civil Española, un poco de nostalgia por aquel joven que fue, y aquel joven que yo fui como actuario notificador en la Sala Regional Toluca del entonces Tribunal Federal Electoral, por allá del proceso 1993-1994. Nos reuníamos el equipo jurídico en una mesa, no había más, y finalmente ese desiderátum que han tenido las salas regionales nos habla de la necesidad de descentralizar, de hacer accesible a los ciudadanos los instrumentos, las instancias de protección de los derechos, en este caso político-electorales, y desde luego a los justiciables.
Dicho sea de paso, en este análisis que se realiza puntualmente en la obra que hoy nos toca comentar, pues desde luego que aborda aspectos interesantísimos a los cuales remito yo, como es la propia historia de estas salas regionales, desde su antecedente en el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal en 1986 y de ahí pasamos a 1990, donde si bien es cierto, como señalaba ya Juan Carlos muy respetuosamente, pero yo como sí, origen es destino y el día de hoy el destino me trae a hablar sobre mi origen, sobre el inicio, sobre mis inicios, nos decían los temporaleros, porque finalmente solamente las salas regionales se instalaban con motivo del proceso electoral federal y conocían con motivo de las elecciones federales, de diputados, ayuntamientos y de presidente. Es hasta 1994 cuando se crea la sala de segunda instancia y surge el recurso de reconsideración. Sin embargo, la competencia de las salas regionales estaba muy ajustada a lo que conocemos como el recurso de apelación, en el entonces recurso de inconformidad, el recurso de apelación ciudadano, nada más 81,000 en 1994, 15,000 para la quinta circunscripción. Todo ese bagaje y toda esa experiencia se desperdiciaba, porque finalmente la experiencia que adquiría el equipo jurídico es algo que se reseña muy bien en la obra, toda esa experiencia se llegaba a perder, porque finalmente el elemento humano tenía que buscar otras opciones de trabajo y tenía que ir al Instituto Electoral, al Instituto Federal Electoral, a un tribunal electoral estatal, como es mi caso, y finalmente esa era la situación que evitaba la especialización. Si seguimos la teoría general del proceso y decimos que los mecanismos de solución de conflictos pudiéramos detonarlos como autotutela, autocomposición y heterocomposición, y si esto lo aplicásemos a la materia electoral tendríamos como autotutela pues la posibilidad de movimientos armados con tal de acceder al poder. Segundo lugar, la posibilidad de componendas o de arreglos, una autocomposición, pero finalmente la única solución viable en un Estado de Derecho es la que proporciona un juez especializado y calificado, un juez profesional en la materia electoral. Y eso es precisamente la gran importancia que el día de hoy tanto Adriana Fabela como Saúl Mandujano nos plantean. El fortalecimiento de las salas regionales del Tribunal Electoral. Con la incorporación en 1996 del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, ese recurso de apelación ciudadana es antecedente de nuestro juicio, de actual juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sin embargo, solamente seguía conociendo con motivo de elecciones federales. No es, insisto, sino hasta la reforma actual, la anterior, la 2007, cuando nos podemos encontrar ya ante un fortalecimiento evidente de las salas regionales, porque se constituyen como instancia terminal en elecciones de diputados y de ayuntamientos. Se amplía el espectro de protección de los derechos político-electorales, no nada más a la tutela contra actos en materia registral, sino también al voto pasivo y también con motivo de los conflictos intrapartidarios. Es entonces cuando podemos hablar ya de una consolidación de las salas regionales del Tribunal Electoral. Y de ahí, un aspecto muy importante que nos plantea la obra es la prospectiva. ¿Hacia qué nos enfrentamos? Tenemos al menos técnicamente tres problemas que los detalla muy bien la obra. El problema de la jurisprudencia, la creación de la jurisprudencia. Si esos mecanismos tradicionales que en la doctrina se vienen manejando, de reiteración, de contradicción, pues ahora tenemos que hablar, uno, de reiteración por ratificación, 5 resoluciones, 5 sentencias de las salas regionales siendo ratificadas solo entonces por la sala superior. Y es ahí donde el criterio, como lo apunta muy bien Adriana Fabela y Saúl Mandujano, nuestros autores del día de hoy, es ahí donde ese criterio pues muy bien puede ser adoptado, pongámoslo entre comillas así, por la sala superior, y lo cual pues pierde esa paternidad, ese origen que se dio con motivo de una resolución en sala regional.
Es solo uno de los casos que nos apunta la obra y que finalmente, si se diese esa posibilidad a las salas regionales, de que en 5 ejecutorias, sabemos que son instancia terminal en juicio de revisión y en juicio para la protección y en recurso de apelación, a excepción del juicio de inconformidad, que todavía sigue teniendo su recurso de reconsideración, pero en aquellos otros asuntos me parece que muy bien podría ya entenderse como definitivas y obligatorias esas tesis que llegasen a aprobar en su caso el pleno de cada una de las salas regionales. ¿Hacia dónde más podríamos apuntar? También hacia la cuestión relativa a la interpretación y a la inaplicación de leyes cuando éstas sean contrarias al texto constitucional. Superado ya ese debate que surgió con motivo de que el máximo tribunal del país señaló que el Tribunal Electoral carecía de facultades para inaplicar normas que estimase contrarias al texto constitucional, porque solo la Suprema Corte, vía artículo 105, acción abstracta de inconstitucionalidad, podría lograr esto. Superado ese debate, no solo a la sala superior, sino también a las salas regionales. Sin embargo, viene un candado más, un recurso de reconsideración que será resuelto por la sala superior del Tribunal Electoral, donde podrá hacerse en la práctica una segunda revisión del asunto. Y esto viene a limitar esa posibilidad que tiene ya como órgano terminal de administración de justicia en nuestro orden jurídico las salas regionales. Otro aspecto más que yo quisiera, por lo apretado del tiempo, destacar, es lo relativo a la comisión de administración que ya tocaba Juan Carlos. Yo me pongo a pensar, si son instancia terminal, en circunscripciones como la quinta o como la tercera en Jalapa, con Oaxaca, que tiene más de 500 ayuntamientos, y entonces nosotros vivimos, por ejemplo, en el proceso en el 2003, que me tocó ser secretario técnico de la sala, una planeación que se hizo sin atender a las necesidades de la circunscripción. El problema es real, es evidente. Se puso el dedo en la llaga en esta situación. Necesitamos, o sea, se necesita que al seno de la Comisión de Administración, como órgano encargado de la administración, disciplina, vigilancia, carrera judicial del Tribunal Electoral, no exista un magistrado, exista por lo menos un representante de cada una de las salas regionales. Y decía yo que me gana la nostalgia cuando yo vi esta obra y accedí, por supuesto, aparte del enorme cariño y respeto que le tengo a doña Adriana y a don Saúl, porque precisamente como abogado creo que solamente a través de las instituciones y el Estado de Derecho es como podemos fortalecer este país. Solamente a través de la civilidad política y de la paz social es como podemos fortalecer el Estado de Derecho. ¿Qué diría yo? ¿Qué quedó en el tintero? Pues bueno, obviamente, como lo señalaba, yo coincido con Juan Carlos, falta escribir mucho sobre la historia tal vez de cada sala regional. Hombres y mujeres como Edmundo Elías Musi, como Jorge Sánchez Cordero Dávila, como que en paz descanse don Juan Manuel Mendoza Chávez, Ángel Díaz, Carlos Ortiz, Macarita Elizondo, gente que ha pasado por esa sala regional y obviamente todo ese personal y ese equipo humano que estuvo formándose, hablo ahora por mí y por algunos de mis amigos, algunos magistrados, consejeros, Arturo Barraza, Francisco Bello Corona, gente que se ha formado en una sala regional, el maestro Arturo Bolio, nos hemos formado en una sala regional, de ahí esa importancia tan grande de reconocer en estos órganos, en estas instancias, esa posibilidad, no solo de administración de justicia, sino de difusión y de capacitación en materia político-electoral. Después, como yo señalo y recomiendo ampliamente, tal vez en lo apretado de mi exposición, yo también traía mis notas, pero insisto, a mí también me ganó la emoción finalmente de poder presentar este libro que yo lo considero pues parte también de mi historia profesional, porque yo también me formé en una sala regional, al igual que Adriana, la entonces sala regional Durango,
y después en la Sala Monterrey, y tuvimos la oportunidad de trabajar, dicho sea sin ningún ánimo de otro tipo más que el personal, de decir que trabajamos por la consolidación de un verdadero sistema de justicia, que haga accesible, que garantice los derechos político-electorales de los ciudadanos y que sea bajo criterios de razón, de verdad y apegados a derecho, la solución de los conflictos político-electorales en nuestra nación. Enhorabuena, felicidades. Falta aún un segundo capítulo, diría yo, que recogiese todas estas experiencias y todas estas situaciones que suceden al seno de las salas regionales. Tenemos ya la posibilidad de la profesionalización de la carrera judicial, tenemos frente a nosotros la posibilidad de ampliar esa gama de nuestro JDC, ampliarlo a otros derechos, no solamente de corte político electoral, sino de carácter político inclusive, derechos del ciudadano en amplio. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado Raúl Flores sus comentarios y pues vamos a escuchar ahora a nuestros autores. Vamos a dejar por esta ocasión a las damas al final y vamos a comenzar con el maestro Saúl Mandujano para que nos dé sus comentarios sobre el texto. Muchas gracias, Gustavo. Raúl, bueno, sabes que tienes no solo mi reconocimiento, sino mi afecto. Trabajamos algún tiempo juntos, lo recuerdo con mucho agrado y sigo sintiendo un enorme afecto por ti y es un placer estar contigo. Con Juan Carlos también hemos tenido yo oportunidad de ver algunas cosas cuando él estaba en la dirección general de ese instituto y yo estaba en el Tribunal Electoral del Estado de México, ¿no? Y qué puedo decir de Adriana, una amiga a la que quiero mucho, a la que me enseña muchas cosas también, y como que debo de quedar bien con Adriana, entonces. Fíjate, Raúl y Juan Carlos, cuando comentaban hace rato, que decía Juan Carlos que este texto tal vez podría dar oportunidad a escribir un texto más amplio, me parece que sí. Yo creo que la invitación y la exhortación había que tomarla en cuenta, porque han hecho señalamientos interesantes, que como parte de haber escrito la obra junto con Adriana, me parece que nos quedaron ahí algunas cosas que desarrollar. Cuando surgió la inquietud del texto, se habían dado algunos elementos para plantear el tema del fortalecimiento de las salas regionales. Las salas ya eran permanentes, como ustedes lo saben, gracias a una reforma constitucional, y también se había empleado su competencia. Pero sigue habiendo cosas que denotan esta subordinación a una sala superior que me parece sigue siendo excesiva. Cuestiones que podríamos revisar. Raúl planteaba el tema de la jurisprudencia, ¿no? Un tema en donde 5 sentencias de una sala regional necesitan la ratificación de criterio de la sala superior para que pueda ser jurisprudencia. Y ahí se desvanece el origen del criterio. Bueno, imagínense la facultad de atracción que tiene la sala superior, ¿no? Una facultad donde la sala superior puede decidir retirarle a una sala regional un asunto porque lo considera relevante y atraerlo, ¿no? O se lo puede enviar cuando considera que le toca a una sala regional y ese tipo de determinaciones no son cuestionables, o sea, no se pueden cuestionar. Si la sala superior atrae, es una decisión inapelable que se tiene que asumir. Me parece que aquí habría que revisar si en los términos como está prevista la facultad de atracción opera correctamente. Lo puede pedir una parte, bueno, encuentro justificado que una parte lo pueda solicitar, pero puede ser decidida por la propia sala, ¿no? Claro, la sala regional también tendría oportunidad de hacer el señalamiento, pero yo creo que en los términos en que está prevista la facultad de atracción, amerita revisarla. Y amerita revisarla porque es una facultad que da demasiadas atribuciones a una sala superior. Una cuestión que me parece relevante también es que la labor creativa de las salas regionales me parece que está como que muy limitada. ¿Qué sucede si una sala regional decide interpretar una norma con un criterio distinto del que ha venido utilizando la sala superior, ¿no? Y decide en una sentencia aplicar un criterio diferente al de la sala regional, perdón, al de la sala superior? Una contradicción de criterios bajo este escenario, bueno, pues creo que no amerita mucho adivinar hacia dónde se va a ir
la decisión de la sala, ¿no? Si la sala resuelve, la sala superior, una contradicción de criterios, pues la lógica me indica que prevalecerá el criterio de la sala superior y no el de la sala regional, cuando tal vez la interpretación de la sala regional sea más interesante, más enriquecedora con esos puntos de vista. Entonces, esto provoca que en las salas regionales se cuide mucho cómo ha venido resolviendo la sala superior, y me parece que provoca cierto tipo de limitación creativa en el trabajo interpretativo de las salas regionales. Otro punto de vista que me parece relevante destacar es que en la inaplicación de leyes electorales, tal como está redactado hasta ahorita, la legislación es que solo se podrían revisar las sentencias de las salas regionales que decidan no aplicar la ley electoral. Pero bueno, hay una iniciativa que pretende reformar la legislación ya discutida, incluso revisada en comisiones, que dice que cualquier decisión de la sala regional en el tema de la inaplicación de leyes electorales debe ser o puede ser revisada por la sala superior, ya sea inaplicarla o aplicarla cuando ha sido solicitada su inaplicación. Nuevamente, un mecanismo de control más para que la sala superior revise todas las decisiones de las salas regionales relativas a la inaplicación de leyes electorales, ¿no? Cuando uno comienza a revisar estos temas y echa una mirada a las publicaciones de la sala superior o las publicaciones del Tribunal Electoral de la Federación, nota cómo esta situación de inequidad se manifiesta. Hay una publicación que se llama Sentencias Relevantes, y no sé de las publicaciones, no conozco a detalle, pero no sé si existe en alguna publicación una sentencia relevante de una sala regional que haya meritado la publicación de un texto como estos, ¿no? Como si la única instancia que resuelve de manera relevante sea la sala superior. Me parece que las salas regionales tienen una labor también importante que puede ser destacada como una sentencia relevante, como si lo relevante fuera simplemente el tipo de elección que se está discutiendo, ¿no? Si es una elección de gobernador puede ser relevante, pero si es de presidentes municipales a lo mejor no. Entonces me parece que es inequitativo. En el libro se decidió más bien desarrollar el tema con un punto de vista no informativo, pero sí con la intención de darle a conocer al lector cómo vienen trabajando las salas regionales. Pero creo, haciendo eco a la invitación de Juan Carlos, que el libro puede incorporar algunas cuestiones interesantes como una posición tal vez un poco más crítica de qué se debe de hacer para equilibrar o para recuperar una presencia de las salas regionales desde el punto de vista de la interpretación y creación del derecho, porque es en donde tal vez se puede empezar a ganar el fortalecimiento. Hay una parte del texto donde afirmamos que la legitimidad de un tribunal se consigue con base en sus resoluciones, ¿no? Y no solo en el número de ellas que son confirmadas, sino qué aportan las resoluciones para que puedan ser valoradas como una sentencia relevante. Y creo que eso es por donde se puede trabajar de manera importante. Las salas regionales me parece que es ahí donde deberíamos de poner tal vez más empeño en ser de verdaderos intérpretes y creadores del derecho con argumentos innovadores, imaginativos, y que la legitimidad no se la dé a la sala regional solo el número de resoluciones confirmadas por la sala superior, sino qué resoluciones de las salas regionales se ha convertido para el legislador en un punto de referencia y para la sala superior como un tema de interpretación. Yo no quiero abusar del micrófono, prefiero que Adriana lo haga con más detalle. Simplemente quería aclarar que en el libro tal vez faltó un poquito de posición crítica, pero que ahora con la exhortación que nos hacen creo que podemos escribir una ampliación del texto. Gracias al Instituto Electoral del Estado de México por la invitación y por supuesto por el apoyo para la publicación de la obra. Gracias al maestro Saúl Mandujano, y ahora sí damos la palabra a la magistrada Adriana Margarita Fabel Herrera, la autora también del texto. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Gracias a Juan Carlos, a Raúl, por haber aceptado la invitación de
participar en esta presentación de este texto que de manera conjunta Saúl y yo estuvimos elaborando, y gracias desde luego al Instituto Electoral del Estado de México por el apoyo para la publicación de esta obra, que lo único que tiene como objeto es pues hablar de un tema muy importante que son las salas regionales y cómo estos órganos jurisdiccionales se van fortaleciendo cada vez más, ¿no? Como ya lo decía Raúl, bueno, pues él y yo venimos de las salas regionales, precisamente entramos desde varios puestos hasta que fuimos ascendiendo en la escala y fuimos proyectistas también de las salas regionales por mucho tiempo y conocemos bastante bien cuál ha sido su evolución, ¿no? Y como ya aquí lo han dicho los compañeros, bueno, pues aquí lo que se trata en este texto es de hacer un balance de cómo eran antes las salas regionales, me estoy hablando de 1990 hasta julio del 2008, donde no teníamos permanencia y las salas regionales solamente tenían una participación en cuestiones jurisdiccionales cuando había un proceso electoral federal, ¿sí? O sea que cada 3 años más bien teníamos esa actividad jurisdiccional. ¿Y qué hacíamos dentro de los 2 años que transcurren entre un proceso electoral y otro? Bueno, pues los que tenían la calidad de magistrados en ese entonces podían permanecer en la sala, pero haciendo únicamente labores de capacitación. Y como bien también lo apuntaba Raúl, todos los demás que no teníamos la calidad en ese entonces de magistrados, pues andábamos en otros institutos políticos, electorales, ya sea tribunales electorales locales o institutos electorales locales o el IFE, buscando una oportunidad para seguir con nuestra carrera en la materia electoral, ¿no? Pero bueno, todo esto se los cuento porque precisamente ahora la situación de las salas es muy distinta, ¿no? A raíz de la reforma constitucional de 2007 y que después se va a hacer ya la reforma a nivel legal, que es la que realmente nos da una redistribución de competencias, se plantea primero a nivel constitucional la permanencia de las salas regionales. Y ese es un paso muy importante porque precisamente toda la capacidad, todo el profesionalismo, toda la especialización en la materia electoral que se tenía con la gente que formaba parte de las salas regionales, pues luego desafortunadamente se perdía porque esas personas tenían que ir a buscar otro trabajo mientras no hubiera un proceso electoral federal, ¿no? Afortunadamente se nos da la competencia a través de la reforma del 2007 que fue publicada el 13 de noviembre de 2007 y luego ya a nivel legal nos dan una redistribución de competencias. Y efectivamente, como aquí lo han expresado mis compañeros, primero la competencia de las salas regionales era sumamente reducida. Conocíamos del recurso de apelación, el recurso que podían presentar los partidos políticos cuando hubiera un proceso electoral federal y tuviera que relacionar con diputados federales y senadores, o la apelación ciudadana, que tú también ya la platicabas, que es el antecedente del juicio ciudadano que conocemos actualmente, o bien el juicio de inconformidad. De estos medios de impugnación que después fueron evolucionando, finalmente ahora la sala regional tiene una serie de competencias muchísimo más amplio, ¿no? Ya conocemos del juicio ciudadano, pero no solamente con aquello que tiene que ver con la credencial para votar con fotografía o la inclusión en la lista nominal de electores. Podemos conocer de esos juicios cuando tengan que ver también con la vida interna de los partidos políticos, que tengan que ver con las elecciones de diputados federales, diputados locales, senadores, ayuntamientos, la selección interna de candidatos para estos cargos de elección popular, o bien la selección de dirigentes de los partidos políticos a nivel municipal, distrital y estatal. Entonces, sí se ha logrado que con esta redistribución de competencias, pues obviamente ampliar el abanico de los medios de impugnación de los cuales puede resolver las salas regionales. Ahora, obviamente todo esto no fue muy fácil, ¿no? Precisamente había esta situación un poco desfavorable para las salas regionales por no tener la permanencia y se fue pues caminando un largo recorrido hasta llegar a la reforma constitucional, ¿no? Entonces, esto les digo fue muy importante porque también la permanencia de las salas regionales lo que ayuda también es a fortalecer al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque entonces somos una sala superior
y 5 salas regionales, en total 6 salas, que estamos constantemente resolviendo asuntos en la materia electoral. Y creo que esa es la gran virtud desde el punto de vista jurisdiccional que tuvo esta reforma de 2007 y la legal de 2008, cuando ya a las salas regionales nos dan la permanencia y todo el tiempo estamos resolviendo conflictos electorales, además de las cuestiones de capacitación, pero nuestra función obviamente primordial está enfocada a resolver esos conflictos electorales, ¿no? Y aquí también yo quiero platicarles lo siguiente. A partir ya de que las salas regionales tienen la permanencia, que estamos hablando que realmente nos instalamos el 31 de julio de 2008, ya funcionando de manera permanente en las salas regionales a la fecha. Les traigo aquí, por ejemplo, unos datos. De 2008 a 2011, a enero del 2011, 28 de enero del 2011, en el Tribunal Electoral se han recibido 31.205 medios de impugnación. De esa cantidad total, que va del 2008 al 2011, el 52% ha sido resuelto por las salas regionales. Y creo que ese es un número muy importante, porque también muestra que además de tener la permanencia, que además también de tener una redistribución de competencias, también lo que se está ayudando es precisamente a descargar el exceso de trabajo que tenía la sala superior de tener que estar resolviendo casi todos los medios de impugnación en la materia electoral. Sí, entonces, este trabajo ahora ya se comparte con las demás salas, en este caso regionales, y obviamente, bueno, hay una competencia muy definida. A la sala superior le compete conocer de los casos que tengan relación con la elección presidencial, los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal y senadores y diputados de representación proporcional. Mientras que a las salas regionales nos toca conocer de diputados federales, senadores, diputados locales y ayuntamientos, ¿no? Entonces, todo esto, pues obviamente, como yo les decía, desde mi punto de vista, ayuda a fortalecer a la propia institución y también se les da un uso o una función muchísimo más adecuada a las salas regionales. Ahora, ¿cuáles son estas virtudes o los retos también aquí, como lo llamaban algunos compañeros? Primero, obviamente hay cosas que quedan por hacer. Aquí en el trabajo se resalta la cuestión de la jurisprudencia, que ya lo han tocado aquí en esta tarde. Efectivamente, para que las salas regionales puedan emitir una jurisprudencia, en vez de tener 3 criterios en el mismo sentido como sucede con la sala superior, la ley nos exige que tengamos 5 resoluciones en el mismo sentido y además la ratificación de la sala superior. Entonces ahí, yo nada más les traigo aquí el dato que solamente existe una jurisprudencia que proviene de una sala regional y que ha sido ratificada por la sala superior, ¿no? Ahora, esta es una buena noticia, aunque solamente sea una, ¿no? Porque ya finalmente está aquí el caminito para que espero que pronto se puedan ir retomando muchos criterios de las salas regionales que puedan también formar parte ya de una jurisprudencia o bien de una tesis relevante, ¿no? Y esta jurisprudencia, la primera que se ha aprobado y que viene o deriva de criterios de las salas regionales, es de la sala regional que tiene su sede en la segunda circunscripción plurinominal, que tiene su sede en Monterrey, en Nuevo León, ¿no? Entonces, es la primera tesis. Pero bueno, obviamente pues hay muchas cosas que se pueden ir cambiando. Ya también, afortunadamente, el legislador nos dio, tanto a la sala superior como a las salas regionales, la facultad de inaplicar leyes o preceptos cuando sean contrarios a la Constitución Federal, y esto obviamente en un caso concreto. Obviamente, aquí también, entonces, se previó que la sala superior, a través de un recurso de reconsideración, pudiera revisar este tipo de sentencias, siempre y cuando la sala regional inaplicara un precepto en un caso concreto. Pero también, como ya lo comentaba Saúl, ahorita está la propuesta de reforma en el sentido que pueda revisar la sala superior tanto cuando se inaplique un precepto como está actualmente, o bien que la sala regional
determine que ese precepto está ajustado a la Constitución y los promoventes sigan considerando que ese precepto es violatorio de la Constitución. Entonces ahí también se está proponiendo que se revisen esas circunstancias. A lo mejor hasta ese momento estaría muy bien que se revisara, porque tanto la inaplicación como la aplicación de un precepto que puede ser contrario a la Constitución, creo que sí es necesario que se revise, porque finalmente estás restando de eficacia jurídica a un precepto y no lo vas a aplicar en un caso concreto. Lo que sí no sería bueno es que se diera la oportunidad de revisar todas las resoluciones que emitan las salas regionales, porque entonces lo único que estaríamos haciendo es que la cadena impugnativa se vuelva muchísimo más larga y que finalmente el ciudadano no tenga acceso de manera rápida a la justicia y sobre todo lograr una resolución que ya fuera definitiva, ¿no? Ustedes imagínense, por ejemplo, un ciudadano que está afiliado a un partido político, está impugnando no sé, una selección interna de candidatos, máximo pueden tener 2 instancias al interior del partido político, sería ir a la primera, a la segunda instancia. De ahí se pueden venir al juicio ciudadano. Las entidades federativas que tienen un juicio ciudadano local lo tendrían que agotar, Estado de México no lo tiene, entonces se vendrían del partido al JDC ciudadano ante la sala regional. Y luego de la sala regional, que nosotros resolviéramos algo y que después se tuvieran que ir a la sala superior, pues ya son 4 instancias, ¿sí? Ya cuando llegan a la instancia final, pues seguramente ya lo que les interesaba, pues ya tal vez ya había pasado la oportunidad para haber consumado de manera irreparable, ¿no? Entonces, son cosas que sí se necesita una reforma, pero en ciertos aspectos, pero no ir más allá y sobre todo no alargar esta cadena impugnativa. Ahora, también aquí les traía el siguiente dato en el sentido de que de todas las resoluciones que han emitido las salas regionales desde el noviembre del 2006 hasta la fecha, que son más de 26.392, solamente en 7 resoluciones se ha modificado o revocado la decisión de las salas regionales por la sala superior, ¿sí? Entonces, esto creo que habla muy bien también del trabajo que hacen las salas regionales, porque estamos hablando que solamente el 0.06% del total de sentencias emitidas por las salas regionales ha sido objeto de modificación o de revocación por la sala superior, ¿no? Entonces, creo que el trabajo pues va marchando bien y esto obviamente nos ayuda también a fortalecer a las propias salas regionales, ¿no? ¿Cuáles serían estas líneas más importantes de fortalecimiento? Bueno, pues el trabajo, obviamente ya tener la permanencia, que eso nos da a todos una seguridad también en la actividad que tenemos que realizar, le da a nuestros equipos de trabajo, tanto desde el punto de vista jurisdiccional como desde el área administrativa, también la oportunidad de contar con un trabajo seguro, a los que son que están dentro del ámbito jurisdiccional, por ejemplo, ya pueden estar en la carrera judicial. Acuérdense que a las salas regionales nos equiparan a lo que sería un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Entonces ya se está reconociendo a la gente que labora en nuestras ponencias esa calidad, y lo bueno de esto es que van a estar haciendo antigüedad en el Poder Judicial de la Federación y que los sueldos, pues bueno, son de la misma categoría. Entonces, esto es muy importante porque esta permanencia nos da todas estas seguridades, ¿no? Ahora, la redistribución de competencias, pues obviamente nos amplía nuestro ámbito de acción y también nos da la posibilidad de estar resolviendo y, como yo decía, desahogar un poco la gran carga de trabajo con la que estaba cargando la sala superior, ¿no? Y también quiero aquí aprovechar para decirles que creo, Saúl, que sí hay un asunto que últimamente resolvió la sala superior en una contradicción de criterios, donde en vez de asumir su criterio, asume el de la sala regional Jalapa, ¿no? Pero con la promesa de que lo vamos a checar muy bien, porque sí sería, o sea, interesante también recoger estas situaciones, ¿no? Porque obviamente la mayor parte de las veces siempre prevalece el criterio de la sala superior, pero en este caso en concreto, creo que sí se le dio la razón o se volvió como una jurisprudencia el criterio que había retomado inicialmente la sala regional de Jalapa, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante. Lo que nos gustaría es que pasara más veces, ¿no? Como yo les decía con la jurisprudencia, tenemos una de salas regionales, podríamos tener más y sería muy bueno
muy bueno para todos. Ahora también ya para terminar, quiero decirles que además de la reforma constitucional de 2007, de la reforma legal de 2008, todo esto, como estamos actualmente en las salas regionales, pues también ha ido mejorando, porque, por ejemplo, hemos logrado que cada vez se autoricen más plazas, ¿no? Que las ponencias estén con más secretarios de estudio y cuenta, que en ciertas áreas que son fundamentales para un órgano jurisdiccional también haya más personal capacitado, ¿no? Como la Secretaría General de Acuerdos. Y todo, obviamente, esto se va ganando con base ya en el trabajo que se va demostrando, ¿no? Yo se los digo como integrante de la sala regional, primero teníamos que, bueno, lograr la permanencia, teníamos que lograr una redistribución de competencias, teníamos que demostrar que sí podíamos con esas responsabilidades y que tenemos la capacidad, tanto los magistrados como nuestros equipos de trabajo, de sacar adelante los asuntos que se nos plantean. Y obviamente hemos ido ganando más circunstancias que nos benefician a todos y nos benefician también como institución, ¿no? Lo de la carrera judicial es algo de verdad muy importante, pero también todo esto obviamente tiene que seguir evolucionando, ¿no? Y se los contamos simplemente para que vean también todos los que están aquí presentes que las cosas sí se pueden ir cambiando, ¿no? Poquito a poquito, pero pueden ir cambiando. Y también no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocer que muchos de los beneficios con los que actualmente contamos las salas regionales también se deben al gran apoyo que la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís Figueroa, nos ha dado, ¿no? O sea, ella siempre ha estado muy interesada en que las salas regionales se fortalezcan y ella pues ha buscado la manera siempre de apoyarnos, ¿no? Pero obviamente, bueno, pues falta mucho por hacer y como ya lo han dicho aquí los compañeros, esta es una obra, pues bueno, que Saúl y yo elaboramos pensando que puede aportar algo, ojalá que así sea, ojalá que tengan la oportunidad de leerla. Si tienen algún comentario, alguna crítica, es bienvenido. Gracias por tus comentarios, Juan Carlos, claro que lo vamos a tomar en cuenta y vamos a seguir bordando sobre este tema. Y bueno, ya termino dándole las gracias nuevamente al Instituto Electoral del Estado de México por la oportunidad que nos dio y el apoyo para publicar esta obra y por este espacio que nos brindó para presentarle el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la magistrada Margarita Favela los comentarios sobre el texto y bueno, seguramente ya todos cuentan con un ejemplar, si no aquí en la mesa de afuera están estos ejemplares y no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, alguna curiosidad que tengan con los autores o con sus comentaristas, o si nuestros comentaristas tienen algo que añadir en ese sentido que les gustaría decir, ¿no? Pero quizás solamente para reiterar el reto que ya entiendo que ambos tienen, pero no quiero dejar pasar la oportunidad sin reconocer algo que también creo que el auditorio debe identificar. Miren ustedes, regularmente los órganos administrativos y los jurisdiccionales parece que no pueden colaborar en algunas tareas, ¿no? Y siempre existe esa duda, ¿no? De que si nos agarran los coscorrones, nos enmiendan la plana y cosas por el estilo. Este ejercicio lo que permite demostrar es que efectivamente nos podemos enriquecer mutuamente si reconocemos las diferencias y las cualidades que cada uno tiene. Yo aprecio mucho que en la experiencia de Saúl en el ámbito local lo haya traducido ya en un libro que publicó el Instituto sobre el sistema electoral canadiense, que ahora haga un esfuerzo en este sentido y naturalmente que la magistrada también esté aportando conocimientos desde lo local. Es donde yo quisiera solamente hacer el comentario y ojalá lo tomen así como Raúl lo había planteado. Creo que una parte de la consolidación del sistema jurisdiccional es destacar lo local. Los cambios políticos en el país comenzaron en la periferia, no comenzaron en el centro. La visión que se tiene que desde el centro se modifica todo es una visión completamente autoritaria. Los cambios más importantes en el sistema vienen de la periferia. Entonces, creo que hace falta, y es la invitación, a que ustedes hagan un análisis a detalle de estos cambios periféricos y cómo los cambios periféricos
han venido a contribuir a fortalecer nuestro sistema democrático. Me parece que es de la mayor importancia y sería muy útil para cualquiera de los que estamos interesados en la materia, con sus conocimientos, con las habilidades que ustedes tienen en la materia, nos pudieran seguir enriqueciendo, y no lo hice hace un rato, por eso pedí el micrófono. Nuevamente los felicito. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor? Buenas tardes, el libro es muy interesante. Aquí viendo los números duros que, como decía el consejero Villarreal, reflejan algunos datos que ya también la magistrada nos hizo. Me llama la atención el JDC, que es el que tiene mayor porcentaje en la estadística de juicios que se han promovido. La pregunta va en el sentido de ver qué tanto los números nos reflejan una realidad respecto a las resoluciones para la protección efectiva de los derechos. Es decir, que no nos espante el número de juicios, sino el resultado de qué tanta protección ha recibido el ciudadano en estos juicios que se han promovido o que se han resuelto, ¿verdad? Es decir, qué porcentaje real es en aquellos juicios en que se ha dado la protección al ciudadano cuando así lo ha solicitado, respecto al número que se maneja en el acumulado de estos juicios ciudadanos. Muchas gracias. Tomamos algunos más comentarios para dar un momento a la reflexión y la respuesta. Buenas tardes. Antes que nada, felicitarlos por la obra que hoy se presenta. Y mi pregunta es, bueno, para tanto el maestro Saúl como la magistrada Favela. Bueno, una de las competencias que tiene a raíz de la reforma del 2008 las salas regionales y los tribunales electorales, en este caso del Estado de México, es resolver respecto a los conflictos laborales entre los servidores públicos electorales, tanto del IFE o del Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, me gustaría conocer su opinión respecto si consideran que esta competencia fortalece o al contrario viene a por así a contrariar la propia naturaleza de los órganos jurisdiccionales. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, pasamos a… Bueno, obviamente no tengo aquí los datos estadísticos, o sea, eso lo puedes consultar en la página de internet, pero del total de los asuntos que se plantean ante el Tribunal Electoral, más del 68% son de los juicios ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿cuál es es un número obviamente pues bastante considerable, porque estaba viendo aquí así de manera global, pues son más de 38.774 juicios ciudadanos que se han estado promoviendo por los ciudadanos, ¿no? Para protección de sus derechos. Ahora, como ustedes saben, que ese juicio resulte fundado, o sea, bueno, que los agravios que expresan sean fundados o no, pues también depende del planteamiento del problema, del abogado que hayas contratado y de tu conocimiento en la materia electoral, y sobre todo que tengas la razón y que lo hayas probado, ¿sí? Pero lo que sí les puedo también decir que en la mayoría de los casos sí se protege al ciudadano, ¿no? Hay varios, por ejemplo, de credencial para votar con fotografía o de lista nominal de electores, la inclusión o la expedición de la credencial. En la mayoría de los juicios ciudadanos se les da la razón al actor y se le ordena al IFE que entregue la credencial o que lo incluya en la lista nominal de electores, salvo algunas excepciones que son siempre las menores, ¿no? Cuando los ciudadanos vienen con nosotros para quejarse de algún acto de un partido político, vuelvo a lo mismo, hay un gran porcentaje de juicios que resultan fundados y ustedes verán, por ejemplo, bueno, aquí el IEM, que seguramente nos tiene muy presentes cuando hay elecciones, porque luego está el registro de candidatos y nosotros se los estamos modificando precisamente porque estamos resolviendo los juicios ciudadanos. Y eso obliga a que si registraron a Juanito, y no es Juanito, sino Pedrito, el que realmente tiene derecho a ser registrado como candidato de un partido político, lo tengan que estar cambiando casi a veces unos días antes de la jornada electoral, ¿no? Pero realmente yo creo que el juicio ciudadano sí tiene un gran impacto y sí ha ayudado mucho a que los ciudadanos puedan se les pueda restituir en el uso y goza de sus derechos político-electorales violentados, ¿no?
Pero les vuelvo a repetir, ahí también depende mucho de cómo plantees la inconformidad y de las pruebas que tengas. Y sobre todo que cumplas con los requisitos. Por ejemplo, el día de hoy la Sala Regional Toluca desechó varios juicios ciudadanos, pero porque no fueron presentados en tiempo, ¿sí? Entonces también necesitamos que los ciudadanos cumplan con los requisitos que marca la ley para que nosotros estemos en posibilidad, como Tribunal Electoral y como Sala Regional en concreto, de poder resolver esta impugnación y ver el fondo de la misma. Entonces ahí sí es muy interesante que los ciudadanos cumplan con estas circunstancias. Y respecto de los juicios laborales, pues yo creo que es un tema siempre muy importante. Aquí ustedes saben que la materia electoral es una cuestión muy especializada. Si ustedes quieren comprender la materia electoral comparándola con las demás materias del propio derecho, poco afortunada la postura porque no va a ser siempre igual, ¿sí? Aquí en materia electoral, a lo mejor no es la mejor solución que se puede plantear, pero los conflictos electorales, por ejemplo, en este caso del IFE, los resolvemos nosotros, las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral. Nuestros conflictos internos como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los resuelve una comisión que se conforma por personas del propio Tribunal Electoral, ¿sí? Y aquí el hecho de que ya se le haya dado competencia al Tribunal Electoral del Estado de México para resolver los conflictos laborales del Instituto Electoral del Estado de México, pues es un gran logro porque en primer lugar hay un órgano que ya sabemos que son los competentes para resolver. Ahora, que esto rompe con los esquemas de cómo se trata la cuestión laboral en otras, o sea, en casi todas las materias, pues sí lo rompe, pero acuérdense que aquí estamos hablando de un órgano que es el especializado en organizar las elecciones y aquí no pueden ni hacer una huelga, ni un paro, ni ninguna cuestión de esas, porque la función más importante es que se organice la elección y que el día de la jornada electoral todo esté listo para que los ciudadanos vayan a votar y que su voto sea contado y después con eso se pueda definir el triunfo de una elección. Acuérdense que el proceso electoral tiene como finalidad la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo. Entonces, esto no se puede retrasar, no se puede suspender. Entonces, aunque no estén conformes con los sueldos que les pagan, aunque crean que es demasiado trabajo, lo que sea, que seguramente van a tener mucha razón, lo cierto es que no se puede detener la actividad del instituto. Y lo mismo sucede con el tribunal. Yo no me puedo ir a un tribunal para plantear alguna cuestión de inconformidad con mi situación laboral dentro del propio tribunal, porque finalmente también el tribunal tiene la obligación de resolver todas aquellas inconformidades antes de que se instalen los órganos que fueron, cuyos integrantes fueron electos, ¿sí? Entonces, estamos en una dinámica que es muy, muy, muy especializada y creo que aquí también las personas que nos dedicamos a la materia electoral tenemos que estar conscientes de que, en primer lugar, como ya lo decía por aquí también Raúl, estamos poniendo nuestro granito de arena para que la democracia en nuestro país vaya consolidándose y mejorando y se vaya perfeccionando. Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa es que esto también implica una responsabilidad muy grande y tenemos que estar conscientes de que si queremos estar en la materia electoral, estamos en condiciones diferentes a lo que usualmente sucede en otros empleos. Aquí acuérdense que todos los 10 horas son hábiles, estamos en proceso electoral, no nos van a pagar horas extras, pero obviamente nos queda la satisfacción de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y la gente como Raúl, como Saúl, como Juan Carlos y como seguramente muchos de ustedes, porque además a muchos los conozco, porque siempre me los encuentro en los cursos, yo sé que están comprometidos con la materia electoral, ¿sí? Y es una pasión y eso es lo que nos mueve a estar aquí. Entonces, aunque nos cansemos, aunque tengamos que trabajar mucho, siempre sabemos que ese es nuestro compromiso, ¿no? Y si quieren que les resuelvan los asuntos laborales otro tipo de autoridades, pues muy fácil, hay que cambiar de trabajo, ¿no? Porque es lo más fácil que nos puede quedar. Pero aquí en la materia electoral tiene una finalidad especial y tiene una naturaleza que no se puede cambiar, porque hay un fin más importante, primordial, que es un bien común, que es precisamente que se haga esa renovación periódica de los integrantes del Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿no? Y yo sé que podrán no estar de acuerdo con eso, pero así son las cosas, ¿no? Y de verdad, gracias.
Bueno, yo quiero comentar en torno a la pregunta sobre los derechos ciudadanos. Si uno revisa la manera en que se han resuelto los juicios de derechos políticos, me parece que es uno de los medios de impugnación que más le ha aportado a la justicia electoral en México. En el texto aparece la referencia a dos casos, el caso de Jorge Han Ronk, en Baja California, y el caso de Jorge Castañeda. Casos en donde al resolver el tribunal, la sala superior resolvió, por ejemplo, un conflicto normativo en el caso de Jorge Hank. Una constitución local no puede estar por encima de una constitución federal, ni tampoco, que es la parte novedosa de los convenios internacionales suscritos por México. Y el otro caso, el de Jorge Castañeda, incluso que llega a una instancia internacional, le aporta a este país dos mecanismos de impugnación interesantes. La acción de inconstitucionalidad, que ahora pueden interponer las comisiones de derechos humanos, y la inaplicación de leyes electorales, que deviene de un juicio de derechos político-electorales. Y esto le podríamos agregar muchos más. La sala regional resolvió uno que incluso fue motivo de una contradicción de criterios, de a través de un juicio de derechos políticos, cómo se deben asignar las diputaciones de representación proporcional cuando un candidato es registrado para diputados de mayoría y al mismo tiempo de representación proporcional, ¿no? Donde se salvaguarda un derecho político electoral con un criterio novedoso, interesante y creativo. Yo creo, en mi opinión, es uno de los medios impugnativos que más le aporta a la impartición de justicia en materia electoral, el JDC. Me parece que es un juicio que ha provocado una verdadera revolución interpretativa y que ha generado criterios verdaderamente novedosos. A partir de ahí, parece mentira, pero a partir de la sala superior, y aquí lo tengo que manifestar con mucho agrado, incluso se ha revisado la ubicación jerárquica de los tratados sobre derechos humanos, ¿sí? En el tema de los derechos político-electorales, y hay una fuerte corriente ahora que está proponiendo, y hay ya incluso proyectos de revisar la jerarquía normativa en México, de que los tratados sobre derechos humanos y entre los derechos políticos no pueden estar subordinados a la Constitución, deben estar incluso al mismo nivel de la Constitución. Es un criterio interesante que empieza a tener una importante difusión. Y en cuanto al tema de los conflictos laborales, yo quiero hacer un comercial, Adriano lo explica muy bien, pero yo escribí un libro sobre derecho procesal electoral, que en un capítulo bien explicado el por qué los tribunales electorales van a resolver conflictos laborales, y en parte es gracias a esa autonomía y especialización en la disciplina. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de nuestros participantes? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, retomando lo que decía Juan Carlos, sí es cierto de que muchas veces pensamos que la federación o del centro viene todo y que en los estados no se hace nada. Efectivamente, o sea, muchas cuestiones de la materia electoral que implican grandes avances es precisamente porque se retoman figuras, por ejemplo, que han tenido algunas legislaciones ya a nivel de entidad federativa, ¿no? Entonces, actos anticipados de campaña, por ejemplo, ustedes aquí en el Estado de México, y siempre se los digo, tienen todo un catálogo de causales de nulidad que abarca, bueno, pues las irregularidades más importantes, ¿no? Rebasar tope de gastos de campaña, hacer campañas con recursos de procedencia ilícita o la intervención de los funcionarios públicos en las contiendas. Todo esto es muy importante, pero también les quería hacer así ya rápidamente un comercial. Por ejemplo, ustedes ya saben que no tenemos la causal abstracta, ya desapareció por virtud de la reforma del 2007, ¿no? Pero fue precisamente el Tribunal Electoral de Michoacán donde ya saca un nuevo criterio que es la violación, la nulidad por violación a principios constitucionales. Y ese criterio que emite este Tribunal Electoral de Michoacán, finalmente al irse en revisión a la Sala Superior lo confirma, ¿sí? Y es ahí donde empieza otra vez a gestarse una nueva causal de nulidad que no está prevista ni en la ley ni en la Constitución, pero que es necesaria porque cuando hay una violación a los principios constitucionales, pues no le puedes dar validez a una elección. Entonces, ahí hay una muestra palpable, Juan Carlos, de cómo las entidades federativas aportan tanto
a la materia electoral. Y ya para terminar, y sin que suene a comercial, por ejemplo, la Sala Regional Toluca es la primera sala dentro de todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anuló por primera vez una elección precisamente porque se vulneró un principio constitucional en una elección de ayuntamientos en Hidalgo, ¿no? Entonces, sí, hay veces que a lo mejor a ese tipo de asuntos no se les da tanta divulgación, ¿no? Porque estamos a las regionales o porque es el Tribunal Electoral de Michoacán, pero realmente ahí es donde van surgiendo las ideas y finalmente esos criterios son retomados por la Sala Superior, ¿no? Pero aquí no importa de dónde venga el conocimiento, aquí tampoco importa de dónde salgan esas ideas, aquí lo que importa es que todas esas ideas en su conjunto vayan fortaleciendo a la materia electoral, ¿no? Pero sí se los quería comentar y ya por mí es todo, gracias. Pues muchas gracias, no me resta más que agradecer la confianza que los autores tuvieron para dejar que nuestro comité editorial revisara la obra, para dictaminar su publicación y aceptaran también los comentarios que se hicieron por parte del comité y en ese sentido se pudiera editar este texto de relevancia. Y pues también agradecer la presencia en los comentaristas de este texto, el consejero electoral Juan Carlos Villarreal y el magistrado Raúl Flores, quienes también de buen agrado aceptaron la invitación que les hicimos para poder estar con nosotros, y obviamente a los autores, a la magistrada Margarita Favela y al maestro Solman Lujano, que hayan estado aquí con nosotros, y también a ustedes, y pues en pleno proceso electoral, pues vámonos a clases y a trabajar en ese sentido, y pues agradecemos mucho la presencia de todos. Muchas gracias.